Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre el proyecto de ley de protección de datos en Bolivia. Mi nombre es María Renelea Plaza. Esta tarde tengo el placer de estar junto a Natalia Dallens, una amiga, compañera de más de muchos años, que es abogada y además especialista en temas de protección de datos. ¿No es así, Nata? Bienvenida, un gusto tenerte acá. Mucho gusto, María René. Sí, hoy día vamos a hablarles de un anteproyecto de ley de datos que es muy importante en Bolivia, con el tema de la digitalización por la pandemia. Se ha ido acelerando todo lo que es la digitalización en Bolivia, entonces necesitamos contar con una ley de protección de datos en cuanto antes. Bueno, Bolivia ya había presentado una organización que es Internet Bolivia, junto con la ciudadanía y otras organizaciones, un anteproyecto el año 2019. Wow. Pero este anteproyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin embargo, no tuvo éxito en el sentido de que no fue aprobado y el mes pasado se empezaron a redactar algunas revisiones a este anteproyecto porque la idea es que este sea el proyecto que pueda ser aprobado, que finalmente pueda ser ejecutado exactamente. Bolivia es uno de los pocos países en Latinoamérica que no cuenta en la actualidad con una ley de protección de datos. Estamos hablando de Guatemala. Y recientemente antes Ecuador y El Salvador no contaban tampoco con una ley de protección de datos, pero ellos este año ya aprobaron su ley de datos personales. Entonces quedaría Bolivia y Guatemala. Hoy queremos hablarles sobre los puntos más importantes de esta ley de protección de datos, cuál es el panorama regulatorio en Bolivia sobre este tema. Bueno, antes de empezar a analizar esta ley, en Bolivia tenemos una ley que es la Ley de Telecomunicaciones y Transportes, que tiene su reglamento y también muchísima normativa dispersa que regula digamos, de manera leve lo que es el tema, digamos, de la protección de datos personales, pero todavía no se lo hace de una manera especializada y tampoco tenemos una autoridad de protección de datos que permita su ejecución. Entonces, han surgido muchos problemas, por ejemplo, que un ministro de salud develó el estado que tenía VIH-Sida, uno de los vocales. Eso generó muchísima susceptibilidad con el tema de la protección de datos personales y obviamente también devela la necesidad urgente que tenemos de proteger esta información, no solo de cara a estas situaciones, sino también por el desarrollo masivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos algunos artículos, justamente como decía Natalia, que dan como paso a que se cree esta ley. Tenemos el artículo número 20 de la Constitución Política del Estado, que determina el derecho de todas las personas de acceder a servicios básicos, entre ellos el tema de la telecomunicación. De ahí tenemos otro artículo número 21, que establece derechos civiles reconocidos, entre ellos está la privacidad, la protección de la intimidad, el honor, la propia imagen y otros. Y tenemos dos leyes, justamente como decía Natalia, la ley número 164 de Ley General de Telecomunicaciones y la ley 1080, la ley de ciudadanía digital. Estas son algunas, como un preámbulo para que se pueda llegar a crear y realmente ejecutar, como decíamos, esta ley de protección de datos. Pero antes, una introducción. A ver, hace poco, Nata, veíamos que esto ya tiene unos 2 años de antigüedad, este anteproyecto de ley justamente que está presentando. Pero ¿quién lo ha presentado? Este proyecto fue presentado por la Fundación Internet Bolivia y la Fundación Internet Bolivia también lo ha trabajado con la ciudadanía, es decir, se hicieron sesiones en los distintos departamentos de Bolivia para poder discutir los artículos de este proyecto de ley. Lo que sucedió fue que el 10 de mayo se logra redactar un documento final. Del 2019. Ajá, exactamente, pero queda como un anteproyecto, ni siquiera como proyecto, porque no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, ya son casi 2 años. El por qué precisamente no lo sabemos, creo que es como que es una materia que fue bastante relegada, no se le dio la importancia que en realidad tiene, más ahora que estamos en esta pandemia, que hemos visto que han sucedido muchos casos de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente, entonces bueno, esperemos que ahora, de cara a todas estas situaciones que han venido dándose y también viendo todo el desarrollo que ha habido normativo en América Latina y toda la coyuntura que estamos atravesando, se pueda aprobar finalmente, ¿no? Exactamente. Bien, ahora sí, con toda esta introducción, vamos a empezar con este anteproyecto justamente de ley que tiene varios capítulos. Son 9 total, ¿no? Que los vamos a detallar uno por uno. Comenzamos con cuál es el objetivo y son 3 pilares fundamentales por los que se realiza esto. El primero es el tratamiento de datos personales. ¿Cómo se van a gestionar los diferentes datos personales a nivel personal, empresarial, gubernamental, jurídico, etcétera, etcétera?
El segundo objetivo es regular justamente métodos de seguridad. Yo lo podría traducir de qué es poner un límite para las empresas, para las personas y para el gobierno, hasta dónde va a poder llegar con tratamiento justamente de datos, con la gestión de nuestros datos. Y el tercer objetivo es las responsabilidades y sanciones. Una vez que cruzamos ese límite, ¿qué pasa? ¿Quién multa a quién? ¿Quién se hace responsable del maltrato de los datos? Y justo ahí hay algo interesante que propone justamente el anteproyecto de un ente regulador de datos personales y una autoridad. Hablando sobre los datos personales, es toda aquella información que identifica a una persona, un individuo, sea natural, jurídico, puede ser obviamente el nombre, cédula de identidad, incluso la chapa del auto es un dato personal. Entonces, es una serie de información que va a identificar a un individuo. Entonces, pasando a lo que es la siguiente sección de la norma, que tenemos los principios, el Estado tiene la obligación de proteger a los individuos, proteger sus derechos, en este caso en relación a temáticas de datos personales. Tenemos dos categorizaciones en esta norma. Tenemos los principios constitucionales, que son aquellos que justamente, como les decía, el Estado tiene que resguardar y precautelar los derechos del individuo. Entonces ahí vamos a hablar del principio de transparencia, cuando se hace el tratamiento de los datos personales. O sea, si yo estoy haciendo un tratamiento de datos, tiene que ser efectivamente para ese propósito y no puedo estar escondiendo, tener un motivo, digamos, falso para hacer ese tratamiento de datos. Después también el principio de licitud, tiene que ser por algo lícito, por una razón o un objetivo lícito, no puedo ir por algo ilegal. También tiene que cumplir un principio de finalidad, es decir, yo voy a hacer un tratamiento de datos para poder poner en marcha mi aplicación, digamos, ¿no? Bueno, son muchos principios, pero bueno, básicamente esos son algunos de los más importantes. Otra categoría que tiene ya nuestra norma es lo que son los principios comerciales, y ahí tenemos los Binding Corporate Rules, que se refiere a las normas, si quieren así decirle, comerciales obligatorias, por las cuales las empresas pueden hacer transferencias internacionales de datos. Esto quiere decir, una empresa que está en un país determinado transfiere datos a otra empresa siempre y cuando se cumplan con los estándares y niveles adecuados de seguridad. Hay una pregunta. ¿Este tema de empresas aplica para empresas solamente nacionales o empresas, por ejemplo, como Facebook? Tal vez algo que también tienen duda ustedes. Si bien no están establecidas en Bolivia, pero sí hay usuarios bolivianos. Pues no sé si eso incluye. Sí, totalmente. Efectivamente, es cuando ya se está haciendo el tratamiento de datos personales de un boliviano, esta norma ya tiene que cubrir la característica, digamos, que tienen estas normas, como por ejemplo también la GDPR, es que son extraterritoriales. O sea que el momento que vos ya estás tratando, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Datos Personales de ciudadanos europeos, y ya te alcanza la GDPR. Entonces, la verdad, la norma boliviana no es muy explícita en cuanto a ese carácter de extraterritorialidad. O sea, decir, si un boliviano, como tú dices, que Facebook le está tratando los datos, va a recaer la norma boliviana, tal vez no es tan explícita, pero el objeto es, como decir, muy amplio, y tal vez no lo menciona de manera concreta. Entonces, ese sí es tal vez un aspecto a considerar dentro de nuestra norma, ¿no? Ahora me gustaría también pasar a mencionar una parte que es neurálgica dentro de lo que son las leyes de datos personales, que es las condiciones para el consentimiento. El consentimiento es el ingrediente principal para cualquier tratamiento de datos personales. Entonces, si yo no tengo un consentimiento libre, expreso, previo, en algunos casos por escrito, en la normativa boliviana actual, ¿no?, que dijimos que es muy dispersa, se establece que tiene que ser escrita. Si yo no tengo un consentimiento de este tipo, no puedo realizar ningún tratamiento de datos personales. Creo que esto es algo muy importante que debe ser considerado en cualquier política de privacidad, en cualquier sitio web. Es algo que no debemos pasar de largo porque puede acarrear un grande problema, sino a la larga, una vez que se pueda aprobar esta norma, ¿no? Este tema de consentimiento aplica también cuando yo estoy entrando, por ejemplo, a un sitio web y me sale una notificación de las políticas y seguridad y demás. Cuando llego el clic en aceptar, ¿ahí se toma en cuenta como consentimiento? Sí. O sea, porque es una manera que se ha utilizado ya en todos los sitios web. O sea, si tú no das ese clic aceptar, significa que no estás dando tu consentimiento, y es una manera, si quieren, de incluir ese consentimiento a través de vía web, ¿no? Porque tal vez inicialmente la norma fue pensada como que todo iba a ser
con un contrato escrito, pero obviamente nos movemos en la virtualidad y creo que la mejor manera, la más práctica es ese clic, aceptar. Sí, y poniendo eso ya, en teoría, estaría la empresa habilitada de hacer el tratamiento de datos personales. Otro punto interesante en tema de consentimiento es a partir de qué edad se puede hacer el tratamiento de datos personales. Nuestra norma no lo menciona, pero el derecho siempre se complementa, ¿no? Entonces ahí yo creo, a mi criterio, tal vez difiero un poco con algunos abogados porque ellos decían, pucha, no está establecida la edad, entonces, ¿cómo queda eso? En realidad, nuestro Código Civil establece que la capacidad de actuar, ¿no?, la tiene una persona a partir de los 18 años de edad. Entonces, a partir de esos 18 años, ya la persona puede dar su consentimiento libre, válido, obviamente, y sin ningún tipo de represión, ¿no? Entonces, mi interpretación es que se debería utilizar el Código Civil y, bueno, nuestra edad mínima es 18 años, a diferencia de otros países que, por ejemplo, en Australia, en Europa, estamos hablando de 16 años de edad. También, si no me equivoco, en Estados Unidos incluso se habla de los 14 años, que se puede hacer un clic aceptar sin mayor inconveniente, ¿no? ¿Y cuáles son entonces las excepciones al consentimiento, ¿no? Para ir cerrando un poco este tema del consentimiento. De acuerdo a este nuevo proyecto de ley, se señala que cuando se tiene, por ejemplo, un proceso judicial, una autoridad puede pedir, sin solicitarte a ti, titular de datos personales, puede acceder a tu información por motivos de orden público. Pero, por ejemplo, algo muy interesante que a mí me parece que debería ser considerado es, por ejemplo, cuando hay cooperación interjudicial, también en materia de lavado de activos. Ahí creo que es importante considerar que también puede haber una transferencia de información sin necesidad de pedirle ningún tipo de autorización al usuario, ¿no? Y bueno, orden público. Por ejemplo, con el tema del COVID, muchas veces era como que yo ya podía, como institución de salud, decir, bueno, esta tal persona tiene el virus, a tal otra institución que lo estaba derivando, porque obviamente por motivos ya de orden público, como señala nuestra norma, pero me pareció importante hacer especial énfasis en esto ahora que hemos atravesado por esta pandemia tan larga, ¿no? Con este tema de las excepciones ya pasamos al siguiente capítulo, que es hablar netamente de los derechos. Ahí les comento, se habla bastante de los derechos ARCO. ¿Qué significa? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Quiere decir eso, ahí tú me corregirás, Nata, el tema de que realmente se tome en cuenta de cuándo como individuo voy a tener acceso a mis datos, cómo yo voy a poder modificarlos o rectificarlos, que en algún momento creo que hubo casos de que la cédula de identidad estaban duplicadas y demás. Cuánto yo voy a tener la capacidad de modificar cierta data dentro de lo legal, obviamente. Cuándo yo voy a tener la capacidad, igual como individuo, de cancelar algunos datos, ¿no? De realmente eliminar y que se borre tal vez del sistema. Algo interesante. Y el último, el tema de oposición, ¿no? Y es justamente lo que decías. ¿Cuándo yo me voy a oponer a que ciertas empresas, gobierno, tal vez igual otras personas naturales, jurídicas, puedan utilizar mis datos, ¿no? Entonces eso entraría dentro de los derechos ARCO, que ya toman realmente cierto protagonismo dentro de este anteproyecto, ¿no es así? Así es. Y uno de los derechos sobre los cuales se discutió, que este proyecto tal vez no lo incluía, era el tema, digamos, derecho a no recibir material de marketing, ¿no? Ese también es uno de los puntos más delicados, pero bueno, es importante también regular, saber hasta dónde pueden las personas que se dedican a esto también enviar a los usuarios de los datos esta información y pueden acceder a sus correos libremente sin siquiera solicitarles, bueno, nosotros te vamos a mandar esta información publicitaria cada tanto tiempo sobre estos temas, ¿te interesa? Eso causa molestia en muchas personas, obviamente, y pues también tiene que estar debidamente regulado, ¿no? Justamente los datos personales de aquí, para que igual entendamos a manera coloquial, todo dato, pero incluye desde tu nombre, ya es un dato. Entonces, esto se supone que también va a abarcar el tema de cómo se trata, por ejemplo, el nombre, el tema de etnia, de raza, de orientación sexual, de enfermedades, temas de salud, hasta datos biométricos, ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de ley de protección de datos implica todo y cada uno de estos pequeños datos que nos van haciendo como seres humanos, ¿no? Y ahí hablamos igual de los derechos justamente que tenemos nosotros sobre estos datos, nuestros derechos ARCO y estos datos, ¿no?, generales. Entonces, bueno, al momento, digamos, en que yo quiero ejercitar mis derechos, debe existir lo que es un procedimiento para el ejercicio de los mismos, ¿no? Y algo interesante que me llamó la atención, digamos, de este anteproyecto es que, si bien, ok, te dice, bueno, tú vas a hacer una solicitud para que se pueda proceder a tramitar, digamos, tu derecho,
Después ese derecho va a ser tramitado máximo en 7 días y bueno, y luego tendrás la oportunidad de presentar algún recurso si no estás de acuerdo con lo que se resolvió en cuanto a tu derecho, es decir, si no se procedió a eliminar la información, si no te dieron acceso a tus datos, etcétera, ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, sobre la cual les va a hablar María René un poco más adelante. Pero un error, una falencia que no tiene esta norma es en el plazo de cuánto tiempo de vulnerado mi derecho yo puedo ejercer una acción, porque no vaya a ser que después me digan, bueno, sí, pero ha prescrito tu derecho o ha pasado determinado tiempo, entonces tal vez ya no es aplicable. Siempre es importante, por eso en las normas, ser muy específicos, muy cautelosos, o bueno, aunque sea a modo de un decreto, poder reglamentar y establecer bien todos estos detalles para que no exista confusión y obviamente saber en qué momento yo puedo hasta cuándo yo puedo ejercer mis derechos, ¿no? Este justamente anteproyecto de ley está en un Word compartido, está en Drive. Entonces uno, por ejemplo, ahí he visto un montón de gente, entre ellas Natalia, que está comentando estos puntos, de que se sea más específico con la fecha, con decir, muy bien, si se sobrepasa este límite, esto se puede ir sugiriendo por si acaso, ¿no? Y les vamos a dejar igual el link en la descripción del video para que ustedes tengan acceso y puedan ir comentando. Ahora sí pasamos al siguiente punto. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son las bases de datos. La base de datos básicamente viene a ser una colección de información, de datos, que generalmente hacen las empresas, cualquier persona natural o jurídica, en un sistema informático, ¿no? Es algo muy interesante que por primera vez nosotros tengamos reguladas lo que son las bases de datos en Bolivia. Otro de los aspectos importantes y cruciales dentro de esta norma es lo que es el responsable de los datos personales. Viene a ser una persona natural o jurídica. En algunos casos dicen que también puede ser la Autoridad de Protección de Datos. A mi criterio, el oficial tiene que ser en realidad una persona, en la medida de lo posible, independiente, que va a realizar lo que es el tratamiento de los datos. Ese es el responsable de los datos personales. Luego tenemos el oficial de datos personales, que va a ser la persona encargada de precautelar que se cumpla con las normas, digamos, de protección de datos, el tratamiento. Y muchas veces este oficial de protección de datos lo vamos a encontrar en grandes empresas transnacionales, por ejemplo, Facebook, Google, etcétera. Todas esas empresas gigantes tienen oficiales de protección de datos porque obviamente tienen regulaciones muy estrictas de protección de datos. Y algo que me llamó la atención de este proyecto es que establece que solamente va a ser designado para entidades públicas, pero no así para entidades privadas. Entonces, en realidad, las empresas sí necesitan de alguien que esté controlando, dando seguimiento, precautelando que se cumpla con esas normas, ¿no? Algo así como un oficial de cumplimiento cuando hablamos en materia de compliance, ¿no? Que está relacionado más a lo del lavado de activos, al cumplimiento de las normas de las empresas. Ahí va. Entonces, un punto así mega importante que creo que es una limitante en Bolivia es el tema de la transferencia internacional de datos, ¿no? Entonces esta norma por fin toca esta materia y te dice, bien, va a haber una transferencia internacional de datos cuando el país al que Bolivia va a estar transfiriendo tenga un nivel adecuado de protección de datos. Es básicamente como si quieren decir una certificación que tiene ese país, ya porque cuenta con una ley de protección de datos, porque tiene una autoridad, porque efectivamente en ese país las políticas sobre protección de datos se efectivizan. Entonces, si tiene un nivel adecuado, ahí en ese momento también la Autoridad de Protección de Datos Personales de Bolivia va a permitir que se pueda realizar esa transferencia internacional de datos sin ningún inconveniente. ¿Quién va a calificar o decidir, por ejemplo, si el país al que se quiere transmitir datos es calificado o no? ¿Se dice algo el anteproyecto? Bien, en el caso de la Unión Europea, lo que hicieron con Uruguay, por ejemplo, lo calificaron como un país, como tú dices, apto, si quieren decirle, para hacer transferencias internacionales de datos personales, ¿no? Entonces, a mi criterio, y lo que yo entiendo es que la Autoridad de Protección de Datos en Europa es la que define qué países son aptos al momento, porque obviamente en Latinoamérica es como que algo que se está recién desarrollando, ¿no? Se hace una evaluación en conjunto con diferentes organizaciones internacionales y se llega a esa certificación, digamos, que ese país es apto. Para ir terminando este punto, hablamos de base de datos, se supone que es dónde se van a almacenar.
¿no? ¿Cuáles serían lo que dicen las obligaciones que tienen que tener esas personas o esas autoridades que van a estar uno, al tanto, ¿no? De dónde se almacenan estos datos? Y dos, no estoy segura si en el anteproyecto se define si esta base de datos va a ser física o va a estar en la nube. No, eso no estoy segura, pero a ver, ahí sí sabes algo. Bien, a ver, hasta donde yo entendí, esa base de datos no necesariamente tiene que ser física o digital, ya sea una base de datos en general, eso es lo que yo logré interpretar. Entonces, el momento que vos tenés una base de datos, tenés que cumplir con esos lineamientos, o sea, tiene que, la autoridad, ¿qué es lo que cuál es la responsabilidad? Respondiendo a tu primera pregunta que va a tener, es precautelar que esa empresa, esa persona natural, jurídica, lo que sea, cumpla con los estándares de seguridad. Porque muchas veces, ok, sí tengo una base de datos, pero no sé, ni siquiera tengo una contraseña para entrar a mi computadora, no se cumplen con los requisitos de seguridad técnicos también, entonces se pierde la información, es muy fácil de robar, es muy fácil de hackear y justamente lo que tiene que precautelar la autoridad es eso, ¿no? Que se cumplan con esos estándares estrictos de seguridad de la información. Algo interesante es que propone el anteproyecto de ley de protección de datos, una agencia de protección de datos personales. Algunos lo llaman APDP por sus siglas, pero ¿cuál va a ser el objetivo de esta nueva agencia de protección de datos personales que se propone crear? Uno, obviamente, va a ser público, esta agencia, pero el objetivo va a ser, primero, ejecutar estas regulaciones, ejecutar y supervisar que se esté cumpliendo estas actividades, y la segunda va a ser supervisar y controlar. Y además se va a realizar auditorías de oficio a empresas privadas, instituciones y empresas públicas o mixtas. Yo tenía algún par de observaciones ahí sobre este capítulo, Mane, antes de seguir avanzando, sobre esta autoridad, ¿no? En primer lugar, no me quedó claro, digamos, dentro del proyecto de ley de datos, cómo se van a designar a los miembros del directorio de esta autoridad. Eso sí, algo importante también siempre señalar dentro de la norma. Pero también una característica, digamos, que me llamó mucho la atención y que tal vez no los habíamos mencionado antes, es que en Bolivia sí había un proyecto de ley de datos anterior a este, pero que, bueno, no fue considerado. Pero este proyecto de ley de datos tenía un gran defecto, y esto es una parte positiva que tiene este nuevo anteproyecto, es que la Autoridad de Protección de Datos dependía directamente de la ATT, de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes. Cosa que no tiene que ser de esa manera, porque en realidad tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, porque de lo contrario todas las decisiones se pueden ver influidas. Entonces, esto me pareció algo interesante porque se señala bien claramente que esta es una autoridad independiente, autárquica, esa es la palabra, autárquica, que quiere decir que cuenta con sus propios recursos, entonces ya no va a estar dependiendo de ninguna otra entidad. Y otra característica importante es que cuando se hace la transferencia internacional de datos en otros países, lo que se hace para hacer una transferencia de datos, no solamente internacional, ahí va, esto es interinstitucional, es, en primer lugar, solicitar autorización o permiso a la Autoridad de Protección de Datos. Entonces, esto permite mejor transparencia, un mejor control y resguardo de los derechos del usuario. Porque si directamente las instituciones se ponen de acuerdo entre ellas, nunca va a haber una efectiva protección de los datos del individuo. Entonces, una vez que se apruebe esta norma, empezar a contar también con esa participación activa de la APP o la APDP sobre no solamente control, supervisión, etcétera, sino también lo que es ya el manejo de la información, ¿no? Exacto. Además, se va a crear el Consejo Plurinacional para Protección de Datos Personales, CPPDP. Así está también con sus siglas, que formará parte del aparato del Estado. Tiene por objeto, además, ejecutar la regulación, supervisión, recojo de tratamientos de datos personales para velar el sano funcionamiento. Mi interpretación, nuevamente desde un punto de vista comercial, es que el Consejo va a estar más enfocado a tal vez ser ese puente entre el gobierno y la autoridad, ¿no? de protección de datos. Entonces ellos como que estarían ahí viendo de uno u otro lado, tanto del Estado hacia la autoridad como de la autoridad hacia el gobierno, para ver qué se está ejecutando, cómo se está aplicando realmente este tema de la supervisión de protección de datos, gestionando y demás. Justamente la idea es que dé lineamientos, que sea ese puente, como tú dices, así resumiendo, y bueno, ya no tanto exigiendo la ejecución de la norma, ¿no? Como lo haría una APDP, digamos.
Súper. Y ahora sí pasamos al siguiente capítulo que hablamos sobre los recursos. ¿Qué nos dice exactamente acá? ¿Qué recursos se van a utilizar? Bien, tenemos aquí lo que es el recurso jerárquico, también tenemos un recurso administrativo, pero algo a mí que me llama la atención y que escuché, que estos recursos en realidad, o en realidad las penalidades o las sanciones que se van a dar a los individuos, deberían poder, realizarse de manera directa, gatillarse de manera directa por los usuarios y no así simplemente ir por un procedimiento administrativo que tal vez puede ser mucho más largo. Entonces, no queremos hablar de sanciones penales y queremos irnos más a sanciones, si quieren decirle, pecuniarias, para poder facilitar y efectivizar y viabilizar mucho mejor y más rápidamente este proceso. Y en cuanto al tratamiento de los datos, la APDP va a ser quien va a revisar estos recursos de cualquier tipo. Súper, y pasamos a algo interesante, ya es el último capítulo antes de nuestras conclusiones. ¿Cuáles van a ser las infracciones y sanciones? Cuando se sobrepase ese límite, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a actuar? Bien, los montos específicamente no están establecidos. Sí te habla, digamos, de una jerarquización de esas sanciones o multas, ¿no? Multas graves, multas leves. No te establece todavía los montos pecuniarios y eso es algo interesante y podemos tomar la experiencia de la Agencia de Protección de Datos Personales, por ejemplo, hablando de España, ¿no? Donde lo que hacen ellos es, cuando llega una infracción en el tratamiento de los datos, se establecen multas a través de dictámenes y son multas muy elevadas, ¿no? Entonces, es importante tocar este punto porque la cuantía de la multa en realidad ha hecho que muchas entidades, muchas compañías, que por ejemplo con las que yo trabajo en el diario, dando asesoramiento a empresas sobre temas de protección de datos y sobre todo las transnacionales, que tienen que ya empezar a cumplir con los lineamientos de data privacy, tienen que tener un oficial de protección de datos adentro de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, porque les cae una multa millonaria, digamos, les caen multas muy fuertes y si son empresas pequeñas, definitivamente ya no van a poder subsistir. Entonces, es importante tomar en consideración este aspecto, cómo se van a ejecutar esas sanciones, esos distintos niveles que tenemos, que ha previsto nuestra norma. Justamente lo mejor sería que a través de la APDP se emitan estos dictámenes con sanciones, a mi criterio, que tienen que ser importantes para que la gente se concientice y diga, bueno, no voy a volver a vulnerar o infringir los derechos de las personas con las cuales cuento con sus datos, ¿no? El anteproyecto de ley ha dividido en infracciones leves, infracciones graves e infracciones gravísimas. Así lo llama. Queda un poco muy a la deriva, hay que realmente mejorarlo, especificarlo mucho más. Sí, creo que uno de los puntos muy importantes que se comentó dentro de lo que fueron las revisiones al anteproyecto de ley de datos que se hizo, como les comentaba, el mes pasado, en conjunto con la Fundación Ebert Stiftung y otras organizaciones civiles, es justamente que estas sanciones tienen que ser mejor desarrolladas a través de un reglamento, ¿no? Y poder dar un mayor detalle y a partir de cuándo se empiezan a aplicar y quién y cómo y cuánto tal vez, poder, aunque sea, tener un parámetro de cuáles van a ser esas sanciones para que tampoco se pasen de la mano, ¿no? También las autoridades. Entonces, por ejemplo, la ATT, si tú te vas a su parte administrativa, te dice, bueno, no se podrá superar determinados UFBs o de tal monto a tal monto. Eso es algo también que puede ayudar un poco a viabilizar, ¿no?, la norma. Exacto, y además, por lo que entiendo, este tema de sanciones se lo va a dejar un poco en manos de la APDP, como decías, ¿no? Que ellos tienen que sacar su reglamento una vez que se constituya y en ese reglamento se van a definir las sanciones de estas infracciones, ¿no? Leves, graves y gravísimas. Así es. Bien, ya hemos llegado al final, ya hemos visto los 9 capítulos de justamente este anteproyecto de ley. Ahora vamos un poco con conclusiones. Esto ya un punto de vista mucho más personal, ¿no? Entonces ahí cada uno es libre, ojo, de poder sacar sus conclusiones, igual desde el punto de vista de profesión o a lo que se dedique. Tú ahí como abogada, Nata, ¿qué recomendarías, qué sugieres o cómo lo ves este anteproyecto de ley, tal cual como se ha presentado en el 2019? Ahora, no, que haya salido nuevamente a la luz este tema, que se vuelva a traer el anteproyecto de ley, quiere decir que tal vez se lo vuelva a presentar para que se lo vuelva a tomar con mayor fuerza.
Sí, efectivamente, la idea de hacerle esas revisiones ya modifica, ¿no?, el documento inicial que se presentó, entonces ya se volvería a presentar un documento con modificaciones, adecuaciones adaptadas a nuestras necesidades. Se lo hizo con un grupo de expertos en el tema. Yo considero que si se incluyen las modificaciones y las sugerencias establecidas esta segunda vez, va a ser un proyecto bastante completo. Efectivamente, solamente con la práctica se van viendo también a veces qué vacíos hay, cuáles son las falencias, pero de momento lo que hemos podido visibilizar como equipo dentro de las revisiones al anteproyecto ha sido las sugerencias que se han establecido en control de cambios, que están ahí disponibles al público. Fundación Internet Bolivia las está manejando bastante, así que pueden acceder a este anteproyecto con las revisiones a través de esta fundación. Como conclusiones, Bolivia está en un proceso de cambio bastante rápido, está evolucionando muchísimo tecnológicamente. Tenemos, por ejemplo, Cochabamba, un hub tecnológico, estamos generando muchas startups, entonces a mi criterio no hay más para esperar, o sea, es como que es algo que está ahí latente, muy imponente, que se necesita. Y efectivamente necesitamos igualarnos también. ¿Por qué? No solamente por un tema, digamos, si quieres decirle legislativo, sino también hasta por un tema comercial, para poder abrirnos a nuevas empresas. Como les mencionaba antes, hay empresas que van a decir, no voy a hacer negocios en Bolivia porque Bolivia no tiene un nivel adecuado de protección de datos personales. Entonces ahí estamos perdiendo una inyección de capital, estamos perdiendo inversiones y bueno, como les decía, en Europa son muy estrictos y rigurosos. Entonces, por ejemplo, Suecia, algunas empresas quieren entrar acá y se dedican esencialmente a hacer negocios con esta información y ven que Bolivia no tiene ese nivel adecuado, van a decir, mejor no entro al mercado boliviano porque por ahí no tienen ni siquiera una ley de protección de datos, entonces descartado de primera, ¿no? Efectivamente, sabemos que hay multinacionales que han entrado a pesar de todo eso, pero son entidades que tienen la capacidad de responder a multas muy grandes. No es el caso de todas las empresas, ¿no? Yo creo que debemos adaptarnos al mercado para poder tener un mejor comercio también y tratar de efectivizar en la brevedad posible esta norma para nosotros, que la necesitamos no solamente para las empresas, sino los bolivianos y las bolivianas la necesitan en su diario vivir para cualquier tipo de interacción que tienen con instituciones, entre personas naturales también, lo que sea, ¿no? Y ahí igual, para terminar, si bien no todos los bolivianas tenemos acceso a internet, pero creo yo que los que tenemos acceso, tal vez un poco el privilegio de tener acceso a internet, necesitamos caer en cuenta de cuán tal vez importante es cada punto de dato que vamos generando en internet, pero también los datos personales, ¿no? A veces pensamos que, sí, dejo mi nombre, dejo mi correo, sí, toma lo que quieras o toma esto con tanta confianza que creo yo no lo amerita. Ahora creo que tenemos que ser mucho más conscientes, un poco más recelosos, tal vez puede ser la palabra, con ese tema de nuestros datos y realmente tomarle la importancia que merece este anteproyecto de ley, porque como dice Natalia, ¿no? Somos uno tal vez de los pocos países que no tiene una ley específica de tratamiento y de protección de datos personales. Necesitamos empezar a tomar en serio, ¿no?, que realmente se pueda mejorar ese anteproyecto que está en la mano de todos nosotros. Eso es lo lindo. Ya saben, tienen el link para que ustedes puedan leerlo con calma, con paciencia, puedan sugerir igual algunos cambios que lo van a tomar en cuenta los de la Fundación Internet. Entonces creo yo está también en nuestras manos para que podamos hacer un poco de hincapié en esto y podamos dar ese salto, avanzar un poquito, y que tanto personas, empresas privadas, empresas públicas, personas jurídicas y demás podamos tener con mucha más confianza un tratamiento de datos más seguro, ¿no?, a nivel Bolivia. Totalmente. Con eso hemos llegado al final, querida Nata. Ha sido un gusto, más bien. Y algo, tal vez, Alito, para cerrar. ¿Qué más puedo decirles? Lean la ley de protección de datos, el anteproyecto, perdón. Infórmense, es necesario que sepamos cuáles son nuestros derechos digitales. Y la idea de este video, un poco para finalizar, también era empezar a difundir cuáles son nuestros derechos digitales, ¿no? Que, como mencionábamos, es un tema que está bastante pujante en el país, pero que todavía necesita de mayor sociabilización. Entonces, la idea de armar todo esto fue justamente hacer un material educativo y llegar a más personas, ¿no? Súper. Muchas gracias a ti que te has quedado hasta el final. Gracias por aprender con nosotros. Ha sido un gusto. Primero, Natalia, gracias por la buena onda, por la voluntad de compartir, darnos tu visión capísima y abogada. Muchas gracias nuevamente. Igual su LinkedIn para que lo puedan. Además, da charlas
Y además genera contenido súper interesante sobre este tema de cómo mezcla un abogado la tecnología en su diario qué hacer. Así que eso me encanta, felicidades. Y con esto hemos cerrado. Muchas gracias por seguirnos. No olvides, si gustas, suscribirte para que de tiempo en tiempo podamos darte una información que realmente, además de verificada, sea realmente útil. Gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad.